Está bien esto. Déjame estar a mí. Está bien, sigo. Sí. Bueno, vamos a seguir. Eso es lo que bueno, están afectando ya la computadora. Entonces, muchos estudiosos de la Biblia eh, coinciden y en los lugares que busqué información para compartir con ustedes, muchos estudiosos coinciden que Romanos es el tratado que llaman el famoso Evangelio según Pablo. Es un tratado sobre la salvación, lo más poderoso que según algunos dicen que, y elocuente y de forma lógica que pudo escribir Pablo en sus epístolas, en sus cartas. Es como la obra suprema de Pablo y que encierra toda una gama de temas que no por gusto muchos le han llamado el Evangelio según San Pablo. De forma muy resumida, vamos a empezar a compartir detalles generales para, como digo yo, los que llegaron tarde al capítulo final de de esta gran carta. Vamos a resumir que se divide esta carta en dos partes principales. La parte teológica, que abarca los capítulos del 1 al 11, y la parte práctica, que es los capítulos del 12 al 16, los últimos capítulos. En la parte teológica, Pablo desarrolla la doctrina de la justificación. Todos somos pecadores y somos culpables. Y la justificación solamente se alcanza por medio de la fe en Cristo, no por obras que hagamos. Y también Pablo explica que el fruto de esa justificación por la fe es la paz con Dios y la esperanza en Dios. Esta parte teológica también de estos primeros 11 capítulos nos responden preguntas como ¿cuál es la relación entre el Evangelio y la ley? ¿Es el Evangelio suspende la ley de Moisés? ¿Es la gracia la que nos permite pecar o no? Responde preguntas quizás a muchos de los cristianos que de aquel tiempo y los de hoy acerca de las doctrinas del Evangelio, lo nuevo del Evangelio con respecto al Antiguo Testamento, a lo antiguo. ¿Cuál es la relación de la ley con la gracia? Todas estas preguntas vienen respondidas en esta parte teológica, los primeros 11 capítulos de Romanos. La parte práctica hace que esta doctrina de los 11 primeros capítulos se ponga en práctica, lo dice su nombre. Ya a partir del capítulo 12 dice, bueno, ya te dimos la parte teológica, la teoría, ahora vamos a ponerlo en práctica. En pocas palabras, Pablo, a partir del capítulo 12, nos explica cómo el Evangelio puede vivirse, cómo afecta la conducta del creyente, tanto los aspectos sociales, cívicos, relacionales y personales. Es decir, ya te enseñé cómo es toda la doctrina, ahora ponla en práctica. Y esa práctica de todo eso que aprendimos en los primeros capítulos van a afectar el comportamiento del nuevo creyente. Y bueno, pasando este pequeño resumen de forma general de Romanos, hay algunos datos curiosos, quizá yo soy un poquito más curiosa, pero hay algunos datos curiosos que para mí fueron curiosidad para mí, no sé si para algunos de ustedes, tal vez ustedes ya se habían dado cuenta, yo haciendo este estudio y preparándome para compartir con ustedes, me di cuenta y uno de ellos es que capítulo 16, los primeros 16 versículos solo tratan de salutaciones a los hermanos. Hay más de 27, 28 personas mencionadas en estos primeros 16 capítulos, que son versículos, que son los que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Otra curiosidad para mí, que aunque la iglesia estaba en Roma, no estaba completamente compuesta por romanos, era una iglesia mixta. Dos tercias partes de los nombres que se mencionan son griegos y nos da a entender que la iglesia estaba formada tanto por judíos como por gentiles. También el idioma que se habló por más de un siglo en la iglesia de Roma demuestra que la clase que componía la iglesia era una clase humilde o de esclavos, porque la clase alta normalmente hablaban el latín y escribían en el latín. Otro dato curioso para mí fue que los romanos es la epístola de Pablo más conocida en el mundo y su fama es merecida. La lógica que, como ya les dije, la estructura lógica que tiene el capítulo de los romanos, todos sus capítulos, toda esta carta en sí, está tan bien desarrollada que en algunas escuelas de ley, esto me llamó la atención, en algunas escuelas de ley se dice que le ponen esto como una asignatura
para los que están estudiando leyes puedan aprender la lógica. Eso sí me llamó la atención y me dio gozo, porque quizás en la actualidad, según los datos que pude buscar, hay muchas escuelas que, como sabemos, han quitado al Señor, ya no lo usan, pero por mucho tiempo se usó la Carta de los Romanos en las escuelas de leyes para enseñar a sus estudiantes la lógica. Eso fue un dato que de verdad y le doy gracias a Dios por eso, porque es una forma de poder del Señor a través de muchas ventanas y en la parte secular. La otra curiosidad fue que la carta fue escrita fuera de Roma. Yo hasta el momento me hacía la idea que él estaba en Roma y yo tengo mi situación con la geografía. Siempre recuerden ese datico. Yo tengo que ubicarme bien porque la geografía y yo no nos llevamos muy bien. Y Pablo se encontraba en Corinto en el momento que escribió esta carta a los romanos. Y otro dato curioso y final fue que muchas de las personas que Pablo menciona no las conocían en esta carta, no las conocían en este capítulo 16, no las conocía cara a cara. Es decir, él les escribía y la familiaridad con que les escribía parecía que los había visto presencialmente, pero no. Muchos teólogos coinciden en que él no había viajado hasta ahí, hasta Roma, para verlos cara a cara. Bueno, ahí son las curiosidades que quise compartir con ustedes que me llamaron a mí la atención. Y vamos a comenzar, antes de empezar a leer los primeros versículos, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre esto es tu misericordia, Señor. Señor, yo te pido que en esta hora, Señor, tú nos ministres, Señor, así como me has ministrado, me has permitido deleitarme en tu palabra, Señor, escudriñar, profundizar. Señor, que tú permitas que mis hermanos también, este mensaje que tú has puesto en mi corazón, sea llevado a ellos. Espíritu Santo, cada uno tenemos una necesidad de escuchar de ti, Señor. De acuerdo a la necesidad de nuestras vidas, Señor, ministranos en esta hora, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, quite toda distracción de nuestra mente, quites toda nuestra atención en los problemas que tenemos, Señor. Si estamos pasando algún problema de salud, como ya sabemos que hay muchos hermanos en este momento, Señor, ayúdanos a quitar el yo propio, Señor, y ayúdanos a escuchar esta palabra que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Señor, tu palabra es viva y eficaz, y sabemos que hay un mensaje, Señor, aquí en esta carta, en este capítulo 16 a los romanos, Señor. Padre, ayúdame a transmitirle a mis hermanos, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Ayúdanos, Señor, con todo. Quita lo que tengas que quitar, pon lo que tengas que poner, Espíritu Santo. Estamos abiertos a ti. Queremos, Señor, aprender de ti. Queremos saber de ti. Señor, tu palabra no se equivoca, Señor. Toda la escritura es inspirada por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, danos claridad, danos entendimiento, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu voluntad a través de esta carta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues los primeros versículos, como ya les compartí en una de mis curiosidades, los primeros 16 versículos hablan solamente de saludos y de estos veintitantos nombres. Y bueno, cuando yo empecé, gracias al Señor, un hermano me compartió una lista, busqué y todo era lista y lista. Y bueno, Señor, ¿qué hay en esta lista? Y comencé, como decimos, un poco las que cocinamos, a hacer esta ropa vieja, a desmenuzar estos primeros 16 capítulos, que son los versículos, que son los que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Y comenzamos con el versículo número 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencreas. Febe, ¿qué dice? Es diaconisa. Cencreas era el puerto de Corinto y sin duda el evangelio llegó ahí como resultado de una gran labor, un gran movimiento de evangelización. Esto se describe en Hechos 18:1. Febes estaba localizada en Cencreas, donde había un movimiento evangélico bien grande en ese momento. Febe tenía que viajar hacia Roma para quizás despachar algunos asuntos, muchos quizás he buscado información, algunos coinciden que tal vez los asuntos que tenían que hacer Febe en Roma tenían que ver con las cosas del reino, con las cosas de la iglesia. Otros no tienen certeza, no lo dice la palabra como tal, pero lo cierto es que sí tenía que viajar y muchos coinciden en que Pablo le encomendó la carta a Febe. La palabra diaconisa, como ya vimos, como muchos saben, viene del vocablo diáconos,
que es una forma para expresar una persona que presta servicio, un servidor, un diácono, una persona que lleva actos de servicio en el reino, en la iglesia. Pero Pablo hace un énfasis aquí en cuando habla de Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Esta énfasis de Pablo en que es diácono, por la forma en que Pablo siempre se expresa, es como que él quiso resaltar, no es una mujer cualquiera, es una mujer que sirve, es una mujer servidora de la iglesia de Cencrea, una iglesia donde había un gran movimiento evangélico en ese momento. Hay buenas razones para pensar también que era una mujer, ay, perdón, era una mujer especial porque le encomendaron, como ya dije anteriormente, esta carta, que es la carta magistral de Pablo. En una época donde las mujeres tenían cada una su posición, que le dieran a ella la responsabilidad de llevar esta carta, deja mucho que pensar acerca del servicio y de la fidelidad de esta hermana hacia el reino de los cielos, hacia su servicio en la congregación. Febe también había sido protectora, quizás muchos dicen que tenía una posición económica bien favorable y había ayudado a otros también en la parte quizás económica o en el hospedaje. Muchos suponen que el hecho que pertenecía a un rango social la ayudaba a hacer este tipo de servicio de ayuda, de apoyo a la iglesia. Eh, lo cierto es que Febe fue escogida para llevar esa carta. Qué gran misión, ¿verdad? Qué privilegio llevar una carta y no solo ser la primer nombre que existe que está puesto ahí en la carta, sino ser la persona que lleva esta misión tan grande. Vamos al versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Wow. ¿Cómo debemos recibir a nuestros hermanos? En amor, en gratitud, con alegría, con gozo, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. No solo que la reciba, apóyenla, ayúdenla. La comunión práctica de la iglesia de aquellos tiempos, y es lo que se espera que también en la iglesia de estos días se practique, es la comunión fundada en el amor fraternal, amados los unos a los otros. Era un rasgo distintivo de la iglesia de aquella época que las iglesias, cuando recibían un hermano, había gozo. Ay, qué bueno, alegría, se recibían con cariño, un amor fraternal, un amor de los que hoy en día, desgraciadamente, también a veces carecemos entre los hermanos. Pero esa es la idea de aquella iglesia primitiva que todavía permanezca en esta iglesia, en la iglesia actual de los tiempos que estamos viviendo, el amor fraternal entre los hermanos. También Pablo dice, ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha ayudado mucho. No creo que Pablo estaba tratando de sacar, oye, ella ha ayudado, tienen que ayudarle porque ayudó. No creo, sino que ella había sido ayudadora y ahora estaba en el papel que necesitaba ayuda. ¿Cuántos quizás sabemos de hermanos que en nuestra congregación alrededor del mundo han apoyado la obra de los reinos y han dado todo y han llegado un momento que ellos han necesitado apoyo tanto económico como de oración? ¿Y qué pide Pablo? Pablo nos enseña, no solo con esto nos está enfatizando, ayúdala porque ayuda, sino ella ahora necesita esa ayuda, ella ahora necesita ese apoyo. Y no solo que ayuda a todos, sino me ayudó a mí. Pero él se pone de último, no se pone como que me ayudó a mí porque yo era el líder, porque no, ayudaba a todos. Ella tenía eso en su corazón de ayudar a todos. Pablo les encomienda que la ayuden. Febe era hospitalaria, por supuesto, más que reflejado aquí en esta parte, y ayudaba también a los pobres y forasteros, según algunos estudiosos de la Biblia. Y como ya les dije, ella en este momento, en su viaje, iba a llegar a un lugar donde iba a necesitar una ayuda también. Vamos al versículo número 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo.
Priscila y Aquila, creo que estuvimos, Albert, fue el año pasado, ¿no? Compartiendo los matrimonios de la Biblia. Casualmente, a mi esposo y a mí nos tocó Priscila y Aquila. No voy a entrar en el tema, pero no encontré la prédica que en aquel momento el Señor nos puso, pero sí, de una forma muy general, sin quitarle importancia a esta gran pareja de servidores, de colaboradores. Priscila y Aquila era un matrimonio cristiano modelo. Priscila y Aquila se hallaban siempre sirviendo, hospedando, enseñando a los de la iglesia. Ellos tenían grandes dones y grandes talentos y lo ponían en práctica. El encuentro de Pablo con ellos en Corinto, dicho en Hechos 18:1, fue un factor importante para el adelanto de la obra en las etapas iniciales. Recuerden que ellos también tenían una relación especial con Pablo porque ellos eran hacedores de tienda, al igual que Pablo. Eso fue una manera de estrechar sus relaciones con el apóstol también, además de servir en el reino. Ellos muchas veces sirvieron de consuelo para el apóstol en momentos cuando de forma especial, ya en sus momentos que tenía debilidades físicas, él podía contar con esta pareja, además de todo su servicio al ministerio. Más tarde, ellos viajaron en otro momento de su vida cristiana a Éfeso. Y ahí se ponen en práctica sus dones de enseñanza. Recuerden la anécdota que está en Hechos 18, del 18 al 28, donde dice que instruyeron a Apolos. ¿Se acuerdan? Ellos prepararon a Apolos, lo equipararon más sobre las cosas del evangelio y después Apolos salió afuera más fortalecido, más maduro en la fe, con más conocimiento y salió a enseñar. Eso también fueron maestros, esta pareja de este matrimonio modelo. Pablo, como ya dije, contaba con una amistad al parecer bien íntima con ellos y la verdad que siempre es de admirar que en todo momento, en varias pasajes de la Biblia, este matrimonio es uno de los que más se menciona, para no decir que es el que más se menciona en varios pasajes de la Biblia, por algún motivo, ¿verdad? Por algún motivo estarán presentes en varios pasajes. Era un matrimonio modelo. Pablo hace referencias a estos matrimonios como que eran colaboradores de Cristo. Habían arriesgado su vida por el apóstol. En otras traducciones dice, pusieron su cuello por mí. Lo dieron todo por ayudar al apóstol. Recuerden que estábamos en una época donde había mucha persecución y no lo dice la Biblia con detalles específicos de la situación que pasó, pero cuando él pone, pusieron su vida, arriesgaron su vida por mí, actos de riesgo en una época de persecución son innumerables y Pablo reconocía el valor de estos hermanos, el amor de estos hermanos hacia él también. Vamos a continuar con el versículo número 4. Bueno, como ya yo adelanté, pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Otros más, dos personajes más, además de Fede, no solo servían al líder, sino todas las iglesias de los gentiles. Quizás no hay detalles, como les dije, pero sí hay hechos resumidos en estas pocas palabras que dicen, los cuales damos gracias yo y todas las iglesias. Era una pareja servidora y no era una regional a un líder o a un grupo específico, sino todas las iglesias. Es grande esta parte donde vemos que son amplias las formas de servir al Señor. Vamos a continuar con el versículo número 5. Saludar también a los de la iglesia de su casa. Esta es la primera parte del versículo 5a. Ellos tenían una iglesia en su casa. Quizás los que no he tenido la experiencia, pero sí lo viví en Cuba cuando todavía no me había convertido. Yo vi en Cuba de niña que en las casas habían casas cultos, iglesias pequeñas, y yo decía, ¿por qué se ha perdido eso? Estamos viviendo en tiempos que, no sé, quizás en Cuba, ahora por las limitaciones que hay, están volviendo, según hemos tenido contacto con algunos creyentes que eran de la iglesia de allá de Rancho, donde yo me convertí, que el gobierno no está permitiendo reunirse en las iglesias y han vuelto otra vez a las casas cultos.
Y en el tiempo ese había muchas casas cultos y es una responsabilidad, hermano, es una responsabilidad abrir las puertas de tu casa, quizás preparar una merienda, prepararte para lo que se va a compartir ahí. Y ellos tenían una iglesia en su casa, además de ser colaboradores quizás materialmente, además de arriesgar su vida por el apóstol, de apoyar a otras iglesias, también tenían una iglesia en su casa. Vamos a seguir con la parte B del versículo número 5. Habla este versículo, la parte B, de Peneto, de María, de Andrónico y Junias. Del 5b, la segunda parte, porque si buscamos, dice, las iglesias de su casa, saludad a Epeneto. En el 5b dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya en Cristo. Epeneto no se menciona mucho en la Biblia. Aparte de esta referencia, no encontré más ninguna de él. Pero sí hay algo especial que lo distingue. Amado mío. Quizás también esta frase, amado mío, estas dos palabras encierran mucho. Y si lo comparamos, por ejemplo, cuando se menciona a Lucas, el médico amado, ¿verdad? Juan y amado, el discípulo Juan, amado mío, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas quizás muestras de amor entre Pablo y Epeneto y Pablo hubo para que Pablo lo clasificara como amado mío? Seguimos al versículo número 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Wow, yo creo que no me gusta mencionar personas especiales, pero María. María puede ser una de las tantas Marías que hay en el Nuevo Testamento. Y juzgando por su nombre, algunos dicen estudiosos que puede que sea hebreo, pero lo importante no es si era hebrea, si su nombre era común, cuántas Marías no hay en la Biblia, pero esta María, la que Pablo menciona en el versículo 6, ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Cuántas Marías conocemos en nuestra iglesia? ¿Cuántas Marías que quizás hoy no están activamente trabajando por su edad, por sus condiciones físicas? Pero cuántas Marías que han trabajado mucho entre nosotros. Pensemos un poquito y démosle gracias a Dios por esas Marías que son anónimas. No hay apellido, no hay referencia quizás de un esposo, de un hijo, solamente María la que ha trabajado mucho en el Señor. Tomemos unos segundos y démosle gracias al Señor por esas Marías que han apoyado la obra en silencio. Hemos de suponer que quizás también el apóstol Pablo por esta María era una María que se desvelaba a favor de los cristianos en Roma. Quizás era la que se levantó, quizás María, esta que está aquí, que ha trabajado mucho, tenía la encomienda de levantar a los hermanos, quizás era la que le lavaba la ropa, quizás la que les preparaba desayuno, quizás solamente era la que limpiaba las tiendas, quizás solamente era la que estaba al tanto si alguien se enfermaba, pero cuántas Marías han trabajado mucho en el Señor. Las Marías anónimas merecen también reconocimiento. Vamos al versículo número 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónicos y Junias. Aquí tuve que buscar bastante. Algunos dicen que quizás Junia era un nombre de mujer, otros no tienen bien definido, otros dicen que quizás son dos hermanos, pero bueno, el punto, Andrónico y Junias. Mis parientes. Yo decía, bueno, ¿será que habrán sido parientes de Pablo de sangre? Y bueno, también vi que en aquella época la costumbre quizás como, por ejemplo, mis coterráneos en Cuba, no había alguien de tu pueblo, mis coterráneos, los cubanos, no, son mis parientes. Muchas referencias dicen que quizás Andrónico y Junia eran del mismo lugar donde precedía, perdón. Entonces, por eso quizás lo menciona como mis parientes. No hay ninguna referencia que diga que eran parientes de sangre, solamente mis parientes, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Pablo evidentemente los admiraba. Y quizás este Andrónico y Junia decían, para llevarlo un poco a la práctica,
Recuerden que Pablo era el perseguidor y quizás en su pueblo conocieron a Pablo como el perseguidor y quizás en algún momento antes de la conversión de Pablo estuvieron orando por Pablo. Quizás ellos vieron en Pablo ese gran hombre que podía servir y oraron y ahora están en el mismo bando. Mejor dicho, Pablo está en el mismo bando de ellos. Mis parientes que también fueron antes de mí en Cristo, ya ellos creían en el Señor antes que Pablo. Y quién sabe si oraban por Pablo cuando Pablo estaba en el otro bando para que Pablo también sirviera al Señor como ellos estaban sirviendo. No sabemos, pero quizás es una oración respondida. Quizás hay alguien de tu pueblo, alguien de tu casa, de tu familia, alguien en tu trabajo, que quizás hoy te está haciendo la vida un poquito difícil. Quizás ese vecino, quizás un compañero no sé, de tu trabajo, de la vida, quizás un mismo hermano en la iglesia, un recién convertido. ¿Por qué no oras por él? Puede que pase esto. Antes de mí en Cristo. No hay referencia, pero vamos a imaginar. ¿Será que ellos en algún momento oraron por Pablo y ahora Pablo está sirviendo al Señor? Y también se reconoce a Andrónico y a Junias como muy estimados entre los apóstoles. Tenían prestigio, eran servidores fieles de la obra. Vamos a seguir con el versículo número 8, un detalle también de Andrónico y Julias, que fueron Junias. Habrían sido compañeros de prisión del apóstol Pablo. Antes de Pablo redactar la segunda de Corintios, Pablo había estado en prisiones, lo dice en segunda de Corintios 11:23, y este encarcelamiento quizás podría haber servido como un sitio de testimonio de la obra de los judíos, de Pablo entre los judíos, y quizás pudo haber influido de forma anónima también junto con Andrónico y Junias en las autoridades que estaban allí. Lo cierto es que estuvieron juntos en sus prisiones. Quizás los tres juntos daban testimonio a esos carceleros que estaban ahí. Andrónico y Junias, convertidos antes de Pablo, se habían distinguido entre los apóstoles. Eran esfuerzos misioneros que hicieron ellos en regiones que no se nombran porque no es importante. A veces, como dicen algunos, se dice lo importante, no el, el hecho específico, lo importante, el resultado. Estuvieron en prisiones y quizás fueron de mucho testimonio para las autoridades allí, estando ellos en la cárcel. Dice el versículo 8, amplias. Amplias es un diminutivo de ampliatus, nombre común entre los de la casa del César. Se muestra su amistad íntima con Pablo, ya que su saludo hacia él también dice, amado mío en el Señor. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo número 9. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Urbano, evidentemente, en algún momento había colaborado con Pablo. Tampoco tiene detalles cuál fue su colaboración. Pongan atención porque hay muchos nombres aquí, con muchas obras, con muchos servicios anónimos. Fue una de las cosas que más me llamó la atención, el servicio anónimo. Vamos a seguir adelante. Estaquis nos habla también en el versículo 9. Saludad a Urbano, al final del versículo dice, y a Estaquis, amado mío. Estaquis también era un nombre común griego, amado mío, lo llama Pablo también. Y estos nombres, como ya les dije anteriormente, provienen posiblemente de nombres de esclavos. Como les dije, esta iglesia estaba compuesta por una clase humilde y de esclavos. Pero las menciones honoríficas que hace que quizás Estaquis era un esclavo por su nombre, por su proceder. Acuérdense que en aquella época se le ponían los nombres a las personas según algunos las características físicas o de dónde provenían. Solo los esclavos era normal que tenían un nombre común. Y Estaquis era un nombre común entre los esclavos. Pero esta mención honorífica que Pablo le hace a Estaquis sugiere que la prominencia del Señor en Estaquis, en su obra y en la iglesia, había sido relevante.
No se sabe si está aquí era esclavo o era libre, pero sí está mencionado ahí. Y por su procedencia era una persona o esclavo o, eh, o era un liberto. No sabemos, no encontré más información. Dice el versículo 10, saludar a Apeles aprobado en Cristo. Apeles aprobado en Cristo. Wow, qué lindo, ¿verdad? Que saludar a Yaima aprobada en Cristo. Y me lleva a recordar este versículo que muchos procura por diligencia presentarte a Dios aprobado. Ya Apeles había sido aprobado en Cristo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Apeles había sido aprobado. Ya Apeles aquí en esta tierra ya había sido aprobado en Cristo. Quizás por las muchas pruebas que Apeles pasaría o pasó, eh, no sabemos, ignoramos esta parte, pero lo que sí estamos seguros es que si fue aprobado es porque demostró su fe, su fidelidad y su confianza en el Cristo de la salvación. Aprobado en Cristo. Sencillo este versículo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Si ahora mismo detenemos un momentico el estudio bíblico y como estamos esperando la venida del Señor y no sabemos cuándo es, si ahora mismo, 8:37 de la noche, hoy es miércoles 22 de febrero, viene el Señor y nos presentamos delante de Él, ¿será que estamos aprobados? Vamos a tomar un minuto. ¿Será que estamos aprobados en Cristo? Si viene ahora mismo, nos presentamos delante de Él, ¿estaremos aprobados? Vamos a seguir con el versículo número 10, la parte B. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. La cláusula saludar a los de la casa de Aristóbulo. Algunos han identificado a Aristóbulo como un hermano de Herodes I. Todo esto que le estoy compartiendo es información que encontré de varias fuentes. Pablo dirige su saludo a los siervos o esclavos cristianos de la casa de Aristóbulo, que lo más probable es que hayan sido también miembros de la iglesia de Roma. Seguimos con el versículo número 11, la parte A, la primera parte del versículo 11. Saludar a Herodión, mi pariente. Otra vez guardé mi pariente. Ahí, bueno, volví a investigar mi pariente. ¿Será que es pariente de sangre? Igual. La referencia que encontré, y igual que la anterior, quizás Pablo se refería a pariente por la región donde precedían ellos, la región donde nacieron o de donde procedían. Herodión habría podido recibir su nombre al parecer por Herodes, siendo pariente de Pablo por ser hebreo. Es lo único que encontré. Era de procedencia hebrea, quizás por eso era su pariente. Pero dice, saludar a Herodión, mi pariente. Seguimos con la parte B de este versículo 11. Saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Narciso, y otra vez más, vemos una casa, una iglesia, una persona que tenía una casa, una iglesia en ese lugar cuando decía, y a los de su casa se refería no a mamá, papá, al niño, no, a los de su casa es a los de la iglesia, la iglesia que había en su casa. Algunos comentaristas dicen que en la casa de Narciso habían creyentes conocidos por Pablo que por su mérito también reciben un saludo especial. No solo saluda quizás al líder de esa casa, sino a los de su casa. Narciso era también un esclavo, pero un esclavo liberto, ¿saben? Tenía quizás un poquito más de un ranguito entre, no era los aristócratas, no era una persona humilde, pero tenía un ranguito intermedio, no era tampoco, ya era liberto. Narciso también encontré que fue ejecutado por ser cristiano. Tenemos ahí también un mártir en silencio por ser cristiano. ¿Será que tendríamos en nuestra vida primera, como les dije, tener una iglesia en nuestra casa, ser líder de una iglesia en nuestra casa, una célula en nuestra casa? Y si en algún momento la célula tiene que romperse por la persecución, ¿será que seremos capaces de no negar nuestra fe a punto de que aunque tengamos que ser ejecutados? Narciso fue ejecutado por ser cristiano. Y no lo habla Pablo ahí, esto lo encontré en estudios, pero
La historia cuenta que Narciso fue ejecutado por su cristianismo, por su fe. Y entonces esto demuestra que no era un cristiano callado, como muchos a veces somos. Narciso, evidentemente, gritaba a voces su cristianismo, su Dios, su Salvador, aunque le costó la muerte, no tuvo miedo. Vamos a seguir al versículo número 12, la primera parte igual. Perdonen que yo a veces divido el versículo para enfocarnos un poquito más en las ideas. Dice el versículo 12a, saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Muchos dicen que quizás eran mellizas. Algo tiene que ver Trifena, Trifosa, a mí me costó trabajo y tuve que practicar porque están un poquito originales los nombres. Tal vez ellos ahora ven y dicen, no, original está ahí más, Your Lady, pero bueno, Trifena y Trifosa, lo que hay recogido de ellos en la historia es que quizás posiblemente eran hermanas mellizas, se acostumbraban a que cuando las personas eran así hermanas parecidas, se les ponía nombres también parecidos. Y un indicio importante es que su testimonio y servicio en la iglesia apostólica era notable. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo tener a tu hermano de sangre trabajando. ¿Cuántos de nosotros aquí quizás estamos solos ahora en este reino de somos salvos solamente nosotros los de la casa? Debe ser un gozo. Yo no tengo ese privilegio, pero sí he visto hermanos y el otro día cuando mi esposo estaba compartiendo el capítulo 15, me vino a la mente y estaba mirando la pantalla y no sé si con permiso de como esto se está grabando, pero en mi teléfono estaba el pastor Pablo, estaba Olguita y estaba Silvano Urra. Estaban en mi pantalla, le hice un screenshot a la pantalla y qué lindo. Y el Señor me recordó este versículo porque ya me estaba preparando un poco para compartir con ustedes y saludar a Trifena y a Trifos. Qué lindo cuando vemos una familia completa sirviendo al Señor. Es una maravilla ver también a Héctor, la pastora, Aide con su... No me gusta mencionar, pero qué lindo cuando nuestra familia está en el Señor. Pero si ustedes o muchos de ustedes o hay alguien de los que esté la mayor parte de tu casa sirviendo al Señor, pero queda uno, no pierdas la fe. Sigue orando por ese que te queda de tu casa. Sigue clamándole al Señor por ese que está ahí en tu casa y que quizás se apartó. Y los que no tenemos a nadie, somos los únicos que estamos en el Evangelio. Somos los únicos, pero no somos los primeros, pero no seremos los únicos. El Señor nos puso aquí para interceder por esa parte de nuestra familia que todavía no se ha entregado. Qué lindo. Y como les dije, tengo muchos sueños en el Evangelio. Tengo muchas quizás anhelos que me gustaría que el Señor, y no anhelos materiales, sino anhelos espirituales, que el Señor cumpliera, que me diera esos sueños cumplidos y uno de ellos es ver a toda mi familia convertida. Recuerdo el día que me bauticé y me pidieron compartir qué sentía en ese momento y yo lo único que recuerdo que dije, yo esto que siento, quiero que toda mi familia también lo sienta. Ese momento en que te bautizas y sientes el poder del Espíritu Santo sobre ti y que tú quieres que tu familia también sienta la salvación, que viva la salvación. Trifena y Trifosa son hermanas. Lucha por tu familia de sangre. Lucha por ellos. Sigue orando, sigue intercediendo. No sé por qué esto no tengo puesto aquí como parte, pero el Señor me está llevando a eso, quizás recordándome a mí misma. No nos desmayemos, sigamos intercediendo. Démosle gracias a Dios por ponernos esa carga sobre nosotros en oración. Y recuerden que hay oraciones que son sí o sí, y esa es una de ellas. Vamos a seguir intercediendo por nuestra familia. No nos vamos a conformar no, este no lo cambia nadie. La historia recoge, muchos pastores recogen los testimonios de que eran la ovejita negra de la familia y están ahí hoy sirviendo. Quizás son los que más el Señor los ha dotado de dones, los ha llevado más allá. Quizás madres que oraron por sus hijos y estos hijos hoy son pastores y esa madre nunca pensó que su ovejita negra iba a llegar a ser pastor, iba a llegar a ser un evangelista, iba a llegar a ser un misionero.
sigamos intercediendo. Es esa petición, seguro el Señor nos la va a responder. No nos desmayemos, el Señor va a responder. Seguimos con la parte del 12b de este versículo. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra más. Ha trabajado mucho. Me encanta que Pablo es tan discreto, puedo decir así que esa es la palabra. Ha trabajado mucho en el Señor. Pablo es discreto. Pablo, yo buscando en muy pocas ocasiones, él específicamente, como empezamos el capítulo, diaconiza, quizás un poco con Febe, como decimos, se lució, se excedió quizás en dar detalles, pero Pablo es una forma, me gusta, nos llaman su carta magistral, una forma muy sutil, ha trabajado mucho en el Señor. Otra mujer más. Y bueno, no sé, me causa un poco de alegría y a la vez eh, no es un movimiento feminista, soy bien contraria a los movimientos feministas porque nosotras las mujeres somos las que debemos estar sometidos a nuestros esposos, las que estamos casadas, y las que no están casadas al Señor y aún las casadas al Señor. No soy de las que creo que la mujer tiene que ir adelante, al contrario, pero sí tenemos un papel dentro de la iglesia. Trabajar en el Señor, pero también hay un trabajo importante, interceder por los hombres de nuestras iglesias, por los sacerdotes de nuestras iglesias, ya sea un hermano, ya sea tu esposo, ya sea tu hijo, pero tenemos que interceder. Y quizás esto la hermana Persia, quizás este era uno de los trabajos que hacía, apoyar la obra de los sacerdotes, de los hombres de la iglesia. No sabemos, solo como decimos un poco que especulando, pero es como que yo soy un poco, necesito ver el versículo y yo le digo, Señor, ponme un ejemplo para que se me grabe. Y yo digo, ha trabajado mucho, mucho. Bueno, Pablo no dice, nuestro Señor es abierto. Quizás si Pablo hubiera puesto, trabajó porque cosió la ropa de los apóstoles, se queda ahí, tú dices, una costurera lo dejó abierto, porque quizás hoy el Espíritu Santo nos está pidiendo a nosotros, mujeres que trabajen en el Señor. ¿Sí? Hoy, los trabajos de hoy quizás en el Señor, para nada, muchos coinciden, pero para nada tienen que ver con los trabajos en aquella época. En los días que estamos viviendo hoy hay muchas formas de trabajar para el Señor. Y vamos a dejarlo ahí porque vamos a seguir continuando. No quiero adelantarme a la parte que tengo más adelante para compartirle. Dice el versículo, nos quedamos en el versículo 12b, dice el versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Dije, ay, encontré un hermano de Pablo, Rufo. Yo rápido ahí dije, ya encontré un hermano de Pablo. Bueno, menos mal, yo pensé que Pablo era huérfano, no tenía hermano. No, yo dije, aquí está, el primer hermano de Pablo, y me emocioné, pero después se me quitó la emoción, me dijo, no, escudriño un poquito más. Y bueno, busqué y me equivoqué. Rufo no era para nada hermano de Pablo. Rufo, el nombre quizás tenía el significado de pelo rubio, quizás era medio rubiancón en algunas literaturas que encontré. Cuando habla de Rufo, se menciona a las personas que eran de pelo claro y como ya les dije, muchos de los nombres antiguos era por la característica, alguna característica que sobresalía y te ponían el nombre. Gloria a Dios que hoy no se usa eso. Se usan otras cosas peores, pero gloria a Dios, sabe Dios lo que me hubieran puesto a mí. Pero bueno, Rufo, por la característica, quizás tenía su pelo rubio, era un nombre común en Roma, pero si vamos a Marcos, como les dije, vamos a profundizar un poquito más, no sean tan superficiales como cuando yo leí este versículo por primera vez. Si vamos al capítulo de Marcos, Marcos 15:21 menciona a un señor llamado Simón de Cirene como el padre de Alejandro y Rufo. Ahí vino mi primer chasco. Este no es hermano de Pablo, este es hermano de Alejandro. Ya, evidentemente, cuando vi Marcos 15:21 me di cuenta que no hay parentesco entre Pablo y Rufo. El parentesco de Rufo era con Alejandro y con Simón de Cirene. ¿Se acuerdan? Simón de Cirene, el que estaba en el camino y cargó la cruz de nuestro Señor. Wow, qué linda es la historia, qué linda es la Biblia, ¿verdad? Cómo nos enseña. Todavía algunos, y yo me incluyo en eso, a veces sí, hay este libro que me va a enseñar, y de verdad que cuando la leemos
le pedimos al Espíritu Santo discernimiento, vemos que es tan maravillosa la palabra del Señor. Y le pido al Señor porque son luchas que yo he tenido, quizás en otros tiempos, quizás ahora, y quizás muchos hermanos también. Hay algo, y no quiero salirme del tema, pero hay algo que está constantemente asediándonos para este libro tan maravilloso que es la Biblia, no lo hagamos, no leamos. Y cuando nosotros intencionalmente nos adentramos en la palabra, descubrimos los tesoros, las maravillas que nuestro Dios tiene, su revelación, su voluntad, pero tenemos que orar, porque esta carnita y el enemigo en estos tiempos que estamos viviendo, me pasa a mí, no solo estoy para nada achacando a ustedes ni nada, yo soy la primera en la lista, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta en la lista. Pero a veces cuando me descuido un poco de leer la lectura diaria, que es lo que nos nutre, de conocer a nuestro Padre Celestial, es lo que nos nutre para crecer espiritualmente. Y cuando llegan momentos como este, y no es que leo la Biblia para prepararme, la leo, mis devocionales la leo, pero esto de masticarla, disfrutarla, adentrarme, buscar, y esto es maravilloso, caballero. Yo no sé usted, pero le doy gracias a Dios por la posibilidad de compartir, porque cada vez que hago un estudio bíblico, digo, Señor, se me quita el sueño, se me quita el hambre, se me quita el deseo de todo lo carnal. Cuando entro en tu palabra, cuando se te revela la verdad, cuando el Espíritu Santo te habla a través de la palabra, se olvida todo. Y ese ser carnal se va y es el ser espiritual, que es el que el Señor nos pide. Y te adentras en la palabra y aprendes tanto, conoces tanto de tu Dios, y yo le doy gracias a Dios por eso. Y bueno, también por aclararnos, también por llevarnos a la verdad. Y cada cosa que está en la palabra tiene su explicación y su explicación clara. Y donde mejor la podemos encontrar en la primera palabra, en la misma mera palabra. Y un ejemplo de esto, yo lo leí así, esto de Rufo, seguro era hermano de mi mamá, la madre es la misma, es hermano. Busqué en la palabra. Simón de Cirene había cargado la cruz de Cristo. Eso evidentemente, ese padre de Alejandro y Rufo quedó impactado en ese camino. ¿Cuántas cosas, perdón? ¿Cuántas veces quizás hemos visto el pasaje que habla de Simón de Cirene y quizás, bueno, un hombre que cargó la cruz del Señor? ¿Cuál fue el poder del Señor tan grande que solamente un hombre con cargar su cruz? En un momento quizás no tengo referencia. Simón de Cirene no había tenido un encuentro tan fuerte como solamente el hecho de cargar la cruz fue suficiente para él, para que otra generación, sus hijos, siguieran creyendo. Y que no solo que creyeran, sino que están aquí puestos en este libro que muchos años después se escribió. Rufo, al parecer, era el hijo de Simón de Cirene. Y dice el versículo, escogido en el Señor. Otro más, aprobado, escogido. ¡Wow! Qué grandeza. No solo indica que Rufo, siendo creyente, era de los elegidos de Cristo, como un hermano común. Quizás en algún momento Rufo se destacó también en la obra del reino. En algún momento Rufo fue parte también de ayudar al servicio de la obra de Dios. También dice a su madre y mía. Wow. Yo no tengo a mi mamá en la iglesia, como ya les dije, pero cuántas madres he encontrado en la iglesia. Qué lindo ver esas mujeres que tienen ese amor maternal hacia los creyentes. Me imagino que la relación tan linda de Pablo con la madre de Rufo, las muestras de cariño, de apoyo a ese apóstol por parte de la madre de Rufo fueron tan grandes que él las consideraba su mamá. Muchas mujeres quizás por la edad pueden ser tu madre, pero no todas quizás la llevas en tu corazón como si fuera tu madre. Gracias a esas madres de Rufo que hay en nuestras iglesias, las que han sido, las que van a estar, las que están. Necesitamos madres para esas personas que están llegando a la iglesia y que no tienen a más nadie.
Necesitamos madres de Rufos en nuestra iglesia, ¿verdad? Necesitamos madres que aconsejen, madres que vean en cada creyente un hijo y que lo ayuden a crecer espiritualmente también. Evidentemente, también la madre de Rufo era cristiana. So, qué impacto de esta familia, ¿verdad? Y lo que más me sobresale de esta parte es Pablo la consideraba como su madre. Menciona muchas mujeres, pero madre y la mía. Quizás ella no le dio la autoridad, pero él dijo, esta es mi madre, en mi corazón, ella es como mi madre. En todos los pasajes de Pablo no encontré, busqué, no encontré referencia a su madre natural, su progenitora, no la encontré. Sin embargo, la madre de Rufo era su madre. Y lo importante es que sí, tenemos que honrar a nuestros padres, los que nos trajeron, cargaron en sus vientres, a nuestras madres, a nuestros padres que nos criaron. Pero hay madres espirituales que también merecen honra. Honrémoslas y más en su vejez. Muchas en nuestras iglesias en el día de hoy y especialmente en el templo de la Biblia abierta, hay muchas mujeres que quizás hoy, siendo madres, sus hijos, los que salieron de su vientre, no están en los caminos. Pero sí hay hijos espirituales que todavía ellas los criaron y están sirviendo al Señor. Bendigámoslas y oremos por ellas, porque también tienen su papel en el cuerpo, en la iglesia. Vamos al versículo número 14. Saludad a Síncrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Wow, aquí vemos un grupo de hermanos. Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, 5 hermanos y a los hermanos que están con ellos. Al parecer también aquí había una iglesia. Estos eran nombres comunes también entre los esclavos, como les dije anteriormente. Todos estos nombres eran nombres comunes, pero no hay muchas referencias sobre ellos, pero sí lo importante es que Pablo no pensaba en las iglesias como entidades puras, sino como una sola familia. Es importante de destacar esta parte. Para él era una familia compuesta de personalidades con nombres y como ya les dije, eran esclavos, pero también era parte de la familia de la fe para Pablo. Versículo 15. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Otro grupo más de hermanos en Roma, dentro de los cuales se destacaba Filólogo y Julias, además de Nereo y su hermana. Otras personas también que eran familia, y Nereo y su hermana estaban sirviendo al Señor. Juntamente con ellos estaba Olimpia y todos los santos que estaban con Olimpia. Qué lindo, ¿verdad? Iglesias, 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 iglesias pequeñas. Yo no sé ustedes, pero no se me olvida cuando, creo que hace unos meses atrás, que se rompió el aire acondicionado y hicimos el culto allá atrás. La verdad que ese día me encantó, me gocé. Me recordó también la iglesia de Cuba y no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de las luces, del adelanto, para nada, pero qué lindo se sintió ese día. Se sintió como esa iglesia primitiva, todos juntos adorando con nuestras palmas, sin un sonido hecho por el hombre, sino con nuestras voces y nuestras palmas, con los instrumentos naturales que nos dio el Señor para alabar. Recuerda ese culto ahí atrás en el medio del culto le dije, Señor, gracias porque rompiste el aire. Gracias. Hace falta, necesitamos volver a nuestros orígenes, a la iglesia primitiva, donde el enfoque no sea quizás la luz, el micrófono, el cable, el que si hay más calor, si más frío, sino el enfoque sea ir a adorar a nuestro Rey de Reyes. Es tan lindo, hermanos, cuando nos olvidamos de todo. A veces estamos yo misma a veces también no ocupo, recuerden, yo me estoy apuntando yo misma. Hay que el aire, hay que... Pues vamos a concentrarnos, que vinimos a adorar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Qué lindo, pues vamos a la iglesia antigua. Seguimos con el versículo número 5. Muchos de los nombres de los amigos de Pablo eran comunes entre los esclavos, todos estos nombres que estaban aquí. Y de nuevo, en este grupo que él tiene en el versículo 15, pues dijo, bueno, ¿por qué agrupo tantas personas aquí?
Solamente Pablo quería ilustrarnos la unión de todos en Cristo. Quizás ahí mismo Filólogo y Julio, que algunos comentan que era un matrimonio, tenían un estatus un poquito más alto, pero Pablo los agrupó todos, a los que eran esclavos por su nombre, su proceder, y a los que no, los agrupó. Eran todos una unión en Cristo. Hasta ahí, hasta este versículo 15, vamos a dejarlo aquí. El versículo 16 habla de unos saludos. Hasta el versículo 15, todo es saludo. Ya más o menos yo dije, bueno, está bien, ya podemos ir un poquito ahí aclarando un poco. Quizás fue la intención de Pablo, hablarnos, pero el Señor me llevó un poquito más allá. Y yo le dije, bueno, Señor, aquí se acaba esto ya, terminamos. Yo no sé, ¿qué más quieres, Señor? ¿Qué más quieres que yo aprenda de esta parte de las cartas? Bueno, hasta estos versículos hemos visto todo este sinnúmero de nombres que están cada uno, los traté de clasificar y darles un pequeño dato de ellos y su relación o su función dentro de la iglesia hasta en ese momento, por lo que nos dice Pablo. Pero, Pastor, yo empecé un poquitico más tarde, son las 9:02, no sé si debiéramos parar. No quiero extender esto. Ahora. Vamos a dejarlo ahí, ya y continuamos. Ok. Bien.